Bueno, en el día de hoy nosotros estamos continuando, ¿verdad?, este curso, esta serie, y vamos a abordar dos temas. En un sentido estamos cerrando el tema anterior con la certidumbre del retorno de Cristo, y por otro lado vamos a abrir el tema del cual se preguntó incluso la semana pasada, que tiene que ver con el rapto. Como ustedes habrán notado, yo todavía a propósito, intencionalmente, no he organizado como cronológicamente y diagramáticamente cómo van a ir y cuándo van a ir ocurriendo todas las cosas. Las he mencionado y he mencionado incluso cuándo van a ocurrir, pero usted no lo ha podido ver en un cuadro. Eso lo vamos a hacer. Pero yo quería que entendieran primero lo que eran las señales de su venida, la certidumbre ahora de su venida, las razones para estudiar la escatología, entendimiento de ciertos términos, y eso es lo que estamos haciendo. Y luego lo colocamos en una línea de tiempo, por así decirlo, cuándo ocurrirá cada cosa e incluso ver las otras posiciones que tienen un tiempo distinto a la posición nuestra de cuándo ocurrirían los eventos finales. Entonces, con relación al retorno de Cristo, en el Nuevo Testamento hay múltiples pasajes. Yo no voy a leer cada pasaje, obviamente, pero aquí aquí hay una ilustración en los Evangelios, para comenzar. Hay un pasaje en Mateo 16, 27, y luego en los capítulos 24 y 25 de Mateo, el famoso discurso del Monte de los Olivos, Cristo alude a las señales que habrá a lo largo de toda la historia de la iglesia, para luego aludir a señales que vendrán con la tribulación o con la gran tribulación, y habla de su retorno, de manera que eso es un lugar donde usted puede ir y encontrarlo. En Marcos 13 hay un pasaje del 23 al 29 donde habla de la venida del Hijo del Hombre. Ese es un título que Cristo usa para referirse a sí mismo casi en todas las ocasiones. Creo que es un título que aparece como 81 veces en los Evangelios, y de esas 79 veces Cristo la usa para referirse a Él, como una forma de enfatizar su humanidad o la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. En Lucas 19, del 11 al 27, Lucas 21, del 25 al 31, se vuelve a hablar de la venida del Hijo del Hombre, y algunos de estos pasajes son paralelos. Pero tú puedes ver que los evangelistas pensaron que esto era suficientemente importante como para darle tinta a estos eventos o estas enseñanzas. Y finalmente, en el aposento alto, horas antes de Cristo ser crucificado, estando en esa última cena, Cristo le dijo que Él se iba y que en la casa de su Padre muchas moradas habían, y que Él se iba a preparar un lugar para nosotros, que si no fuera así, Él se lo hubiera dicho, y de esa manera básicamente está hablando de ese reencuentro con Él. Pero luego Él es crucificado, resucita, y en Juan 21 hay un encuentro, ¿verdad?, con Cristo post-resurrección. En ese encuentro de Juan 21, del 21 al 22, versículo 21 al 22, del capítulo 21, Cristo vuelve a mencionar la certeza de su regreso. Entonces eso es en los Evangelios. Pero nosotros tenemos escrituras en otros pasajes del Nuevo Testamento que hablan de que Él viene. Y este pasaje lo vimos en la primera o segunda clase, yo creo, de la serie, pero se lo voy a recordar. Cristo ya en el monte, listo para partir, probablemente el Monte de los Olivos, listo para ascender. Hay una multitud que está ahí como esperándolo para despedirlo. Él había prometido que se iban a juntar ahí en Galilea, y bueno, ahí está. Entonces, Hechos 1, versículos 6 al 7. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús le contestó: no le corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. De manera que aquí hay dos ángeles que descienden para testificar a aquellos que se quedaron aquí mientras Jesús ascendía de que Cristo volvería, y que volvería de manera visible. Y yo te leí básicamente los versículos 6 al 7 y 9 al 11 de Hechos 1.
Entonces vimos la certidumbre de su regreso en los evangelios, la certidumbre de su regreso en el libro de los Hechos, y hay otros pasajes. Yo simplemente estoy presentando algunos de ellos a manera de ilustración. Cuando llegamos a las epístolas, las cartas, ¿verdad?, escritas en el Nuevo Testamento, hay múltiples referencias a su regreso. Lo encuentra en 1 Corintios 4:5, lo encuentra en 1 Corintios 15, que es un pasaje clave, donde se habla de la resurrección de Cristo, de la resurrección nuestra, etcétera, etcétera. En los versículos 51 y 52, ya al final, se nos habla acerca de que Cristo volvería. Colosenses 3:4, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, Tito 2, 11 al 13, Hebreos 9, 24, 28. No me voy a detener y le suenan muchos números, ahí están, usted podrá verlo en las redes de nuevo si quiere buscar alguno de ellos y leerlos. Básicamente me voy a limitar a leer uno solo que está en Hebreos 9, 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, esa primera vez donde Él llevó los pecados de muchos es obviamente su primera venida. De esa misma forma, aparecerá por segunda vez. Es un pasaje como que más claro no lo puedo decir, sin relación con el pecado. La próxima vez no va a venir a llevar los pecados de nadie, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Entonces, esa segunda vez, Él viene para un grupo de personas que lo esperaban ansiosamente, que somos los suyos. Pero la primera vez era para salvación, la segunda vez Él viene para juicio y poder cerrar esta era, ¿verdad?, que tanto problema nos ha dado. Pero si tú sigues avanzando a lo largo de las epístolas, tú encuentras pasajes en Santiago, una carta eminentemente práctica para hablarnos de que no seamos oidores de la palabra solamente, sino también hacedores. Pero en esa carta, en 5:8, antes de Santiago cerrar, Santiago dice: sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Es una carta breve, 5 capítulos, donde Santiago tiene muchas correcciones que hacer de la vida práctica. Dentro de esa carta, Él no quiso cerrarla sin recordarnos: el Señor viene y está pronta su venida. Está cerca, es la fraseología que Él usa. Luego Pedro escribió acerca de su venida en su primera carta, en su segunda carta, ahí están los pasajes. Te voy a leer solamente uno de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. En los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Recordemos que la frase últimos días es una frase que es usada en el Nuevo Testamento para hablar desde que Cristo vino la primera vez hasta la segunda vez. Está en varios pasajes de la Biblia referido de esa manera. Entonces, bueno, Hebreos 1 básicamente nos dice que Dios en los primeros días nos habló por medio de los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que es una frase como amplia. Pero durante ese tiempo, mucha gente iba a venir, como lo hemos oído nosotros mismos, y se iba a burlar. Iba a hablar de qué venida tú me estás hablando. Tiene 2000 años que vengo y vengo, vuelvo y vuelvo y me acabo de volver. Bueno, eso lo hemos presenciado, pero continuará hasta el fin. En 1 de Juan 3, del 1 y 2, vemos: seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Bueno, eso puede ocurrir ciertamente de dos maneras. O yo voy a Él y lo veo como Él es, o Él viene a nosotros y lo vemos como Él es. En cierta manera, es más congruente que este texto se refiera a nuestro encuentro con Él después de el rapto. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos están en el cementerio ahora mismo, en la tumba. Cristo tiene un cuerpo glorificado, pero tiene un cuerpo. Entonces, el momento en que yo seré como Él es cuando mi cuerpo es resucitado también. Entonces, este texto, lo más probable es que haga referencia no a si yo muero y voy a Él, sino cuando todos nosotros nos juntamos con Él, ya con cuerpo glorificado, y ciertamente seremos como Él es. Entonces, ahí tú tienes a Juan, el último de los apóstoles, que vivió más tarde, que también testificó. Cuando llegamos a Apocalipsis, no solamente se nos dice que Cristo viene, pero aparece de manera recurrente con una frase, con un sentido de urgencia.
Y tú lo encuentras en Apocalipsis 22:7. Por tanto, yo vengo pronto. Esa es la frase. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Eso es en el capítulo 22, versículo 7. En el mismo capítulo, versículos más adelante, 2 y 13, por tanto, yo vengo pronto. Lo distinto en este versículo ahora es que él dice que a su venida él trae la recompensa con él. En otras palabras, es en ese momento donde las famosas coronas o recompensas que se nos han ofrecido y que nosotros debiéramos estar esperanzados en recibir, es en ese momento cuando nosotros seremos recompensados. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Notaste? Ahora, cuando Cristo habla de recompensar, está hablando de aquellos que son salvos. Él no está hablando de enjuiciar, no está hablando de condenar. Él trae su recompensa, pero hay unos como el apóstol Pablo que realmente trabajaron de una forma espectacular, por usar esa palabra. Él dice, yo le voy a devolver a cada cual, o a recompensar según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Es como la persona que te lo está diciendo de que vengo pronto, no es cualquier persona. Es la persona que abarca como todo el tiempo, que abarca de quien trata toda la historia. El alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Es lo mismo, el alfa y la omega son la primera y la última letra del abecedario griego. El primero y el último es lo mismo que está diciendo, y el principio y el fin son frases sinónimas en esencia. Y todavía en el capítulo 22, versículo 20, aparece la misma frase otra vez. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven, Señor Jesús. Esa debiera ser como la frase que caracteriza, por así decirlo, al creyente hoy en día. Ven, Señor Jesús. Porque cuando nosotros no tenemos esa frase como, por lo menos en el corazón, como que tú anhelas que Él venga, realmente hay una apatía de parte del creyente. Es como si Él viene, pero yo estoy entretenido ahora mismo con los asuntos de la tierra. Cuando Él venga ya, entonces ya, bueno, pensaremos en el reino de los cielos. Eso no es como la iglesia vivió en el pasado. La iglesia vivió anhelando, pensando y anhelando, oye, si llegara hoy, si fuera hoy, si fuera esta noche, si fuera mañana. Y eso es como Cristo espera o quiere o desea que nosotros podamos pensar con relación a su venida. Ahora yo quisiera simplemente tomarme unos minutos para hablar de algunas cosas donde hay acuerdos entre evangélicos. Como que todo el mundo está más o menos de acuerdo que estas cosas van a ser de esa manera. Y una de esas cosas es que su retorno es desconocido en términos de cuándo que va a ser. Bueno, no sabemos. Pudiéramos tener ideas, pero el día y la hora no sabemos. Ahí estamos como todos de acuerdo. En el discurso oral, el Sermón de los Olivos, o del Monte de los Olivos, Mateo 24:36, de aquel día y hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo. Eso es impresionante. Los ángeles no saben. Ni el Hijo, bueno, pensamos que él, cuando dijo ni el Hijo, se refería en ese momento, en su encarnación, pero obviamente el Hijo tiene que saber cuándo viene, porque él es el que viene, sino solo el Padre. Por las razones que sea, Dios ha mantenido vedado a los ángeles incluso del día del retorno de Cristo. Mateo 25, Cristo les relata una parábola de las 10 vírgenes para ilustrar que habían 5 de ellas que estaban preparadas para recibir a su Señor, y habían 5 que se entretuvieron y como que no tenían mucho interés de cuándo Él vendría. Bueno, Él viene, ya se sabe que Él viene. Y al final, cuando Él llegó, las 5 vírgenes que se entretuvieron y no tenían ese interés esperándolo, ni la urgencia, se quedaron fuera sin recibir al novio, porque justamente Él llegó y ya ellas tenían sus lámparas vacías y ya no había tiempo para llenarlas de aceite. Era simplemente una ilustración de diferentes tipos de cristianos. Unos viven en conexión con Dios, esperando a Cristo, y otros entretenidos con su propia vida. Y ahí mismo, en Mateo 25, Cristo dice en el versículo 2 y 13, pero Él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Eso es lo que Cristo le dice a estas 5 vírgenes que se entretuvieron, que lo que el texto está comunicando, estas vírgenes decían creer, pero no creían. Ellas se creían creyentes, pero no eran. Porque Cristo les dice, cuando ellas vienen como, llegó el novio, dice, a la verdad que yo no le conozco, yo no sé de qué ustedes están hablando. Entonces ahora la advertencia, velen
pues no saben ni el día ni la hora. Entonces, eso es un acuerdo entre evangélicos. Y Lucas 12:40, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Eso no quiere decir que si los tiempos siguen avanzando y realmente hay una generación que va a ver a Cristo, que comienza como a pensar, las cosas están como que hay muchas cosas que concuerdan con lo que la palabra dice. Eso no quiere decir que esas personas, que no hay ninguna generación que no va a tener ninguna idea de cuándo Él vendrá. No, lo que no sabemos es del día. Esa generación, que a lo mejor pudiera ser esta, quizá pueda ser la próxima, cuando sea, algunos estarán pensando, yo creo que el Señor está pronto a venir. Lo que nadie va a poder decir es mañana, será el 5 de marzo, quién sabe. Pero estamos preparados. Número 2, hay acuerdo en que el retorno de Cristo será visible, personal y en cuerpo. O sea, es el cuerpo resucitado de Cristo que va a venir. Nota como Apocalipsis 1:7 dice, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. O sea, aún los judíos, aún el pueblo que lo traspasó, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. De manera que es un evento cósmico. No, de nuevo, vuelvo a enfatizar, no es la idea que algunos tienen de que Cristo ya vino en el año 70. De hecho, el día de ayer fue, o antes de ayer quizás, yo entré a un elevador, antes de ayer yo creo, entro al elevador de una clínica y cuando la puerta cierra, la persona que está adentro me dice, ¿y cuál es su especialidad? Le digo, bueno, infectólogo. ¿Usted quiere recibir el sello de Dios? Le digo, bueno, gracias, yo soy pastor. Usted es pastor. Bueno, déjeme decirle, comienza a recitarme una serie de cosas. Me dice que Cristo ya vino por segunda vez. Y dije, bueno, gracias, pero yo creo que diferimos mucho. Y ella siguió y siguió y siguió. Tú puedes ver que hoy en día hay gente que piensa que Cristo vino ya por segunda vez. Una gran pena, porque es incongruente con lo que la palabra revela. Bueno, su regreso es personal y es en cuerpo. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y la trompeta de Dios. Es personal, el Señor mismo descenderá del cielo. Ahora, yo también le agregué en cuerpo, porque si es de forma personal y Él tiene un cuerpo resucitado, Él va a venir en cuerpo. Pero el texto que nosotros leímos, de Hechos 1, de estos dos ángeles, dice que de la misma forma que ellos lo vieron ascender, bueno, lo vieron ascender en cuerpo, con cuerpo resucitado, de esa misma forma Él regresará, lo cual vuelve y afirma que su regreso es personal y es en cuerpo. Número 3, tercer acuerdo, el retorno de Cristo será inesperado y vendrá mientras el mundo está en medio de sus celebraciones. O sea, no importa cómo prediquemos el Evangelio, cuánta gente predica el Evangelio, el mundo seguirá haciendo exactamente lo que el mundo está haciendo en este momento. Escucha cómo Cristo mismo lo enseñó en el sermón del Monte de los Olivos, Mateo 24, 37 al 39. Porque como en los días de Noé, así será la venida del hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? Bueno, 120 años predicando, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. No había llovido hasta que comenzó a llover. Y entonces ahora, cuando las aguas comenzaron a subir, todo el mundo quería entrar al arca, pero ya el arca se cerró. De esa misma manera, hay mucha gente en el mundo predicando el Evangelio. La gente no está acudiendo necesariamente a Cristo. Llegará un momento en que estas señales vendrán, serán muy reales, y algunos quizás clamen por salvación, pero quizás ya la ventana de oportunidad habrá sido cerrada. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Yo fui a Punta Cana en el día de ayer, básicamente invitado por un grupo de pastores de Estados Unidos, y estuve hablándoles a ellos, eran parejas, pastores con sus esposas, pero mientras yo estaba ahí sentado en el comedor, veía a esta gente bebiendo y comiendo, decía, wow, la gente que está aquí no tiene la menor idea de que sea Cristo está a la puerta. Lo que más lejos está probablemente de la mente de esta gente es la cercanía de Cristo y su juicio, obviamente. Bueno, así va a seguir hasta los días finales. Mateo 24, 44, por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre.
Ahora que no piensa, es como que muchas cosas, incluso habrá cosas que no van a coincidir y sin embargo será el tiempo del Señor. Entonces ahí vemos también que tenemos acuerdos. Número 4, debemos esperar su retorno con creciente deseo. A menos que la persona sea una hereje, yo creo que la gran mayoría de los evangélicos está de acuerdo que debiera haber un deseo, un anhelo de esperar por el retorno de Cristo. Romanos 8:19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. En ese texto, yo no sé exactamente lo que Pablo estaba pensando, pero en ese texto Pablo no nos habla de manera exclusiva como a nosotros, sino que dice como que hay algo en la creación, no sé cómo eso exactamente se traduce, pero hay algo en la creación donde la creación entera como que tiene el deseo. Es como si Pablo personificara la creación. Dijera, la creación entera tiene el deseo de que Cristo venga y está aguardando ansiosamente. Una manera quizá de visualizar esto es que ciertamente en la creación hay mucho dolor que incluso escapa o va más allá del dolor nuestro. Porque tú has visto videos y demás, hay mucho dolor en los animales, por ejemplo. Es cierto que ellos no son portadores de la imagen de Dios y no creo que están aguardando ansiosamente que regresen, pero hay como un sentir de parte del apóstol Pablo que probablemente los animales quisieran vivir de otra manera, donde no tuvieran que estar ansiosos de quién se lo va a comer la próxima vez o el próximo día. Yo creo que es más eso, que podamos entender lo que él dice en el mismo libro de Romanos, que la creación entera gime con dolores como con dolores de parto, gime la creación. Bueno, ciertamente nosotros queremos que él llegue y que arregle estas cosas. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en ocasiones yo he estado hablando con cristianos y tú le hablas del retorno de Cristo y dices, ay, a mí me da un miedo eso. ¿Un miedo? Porque eso no es lo que Cristo dice que debiera pasar, que debiera ser como, wow, sí, bien, Maranata, ven pronto, que acaba de venir. Ese es como el sentir que nosotros debiéramos tener. Temor deben tener aquellos que no le conocen. Yo hablaba con alguien recientemente cercano a mí que no es creyente y le estaba hablando, estaba tratando de que me abriera una puerta para presentarle el evangelio y él me decía, bueno, a mí me da lo mismo morirme hoy que mañana, que en 10 años. Y yo le digo, bueno, a mí también, pero sabes que a mí me da lo mismo porque yo sé para dónde voy ahora o en 10 años. Pero si yo no conociera a Cristo, yo creo que no me diera lo mismo, ¿no? Porque si me muero, ahí es que comienza mi dolor y es para el resto de la eternidad, y ahí la persona me cambió la conversación completamente. En otras palabras, él no quería huir. Pero esa es la realidad. O sea, el incrédulo cuando dice cosas así, él no sabe lo que está diciendo. Porque el creyente sí tiene cosas que pudieran producir un anhelo, pero el incrédulo no, debiera asustarse. Ese sí debiera asustarse. Porque cuando él regrese ya no hay más chance. Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. La palabra ansiosamente no es la idea del que está tembloroso, no, es como, ven, cuando tú vienes, acabo de llegar, no puedo esperar más. A eso es que se refiere la idea. Pero yo creo que para tú esperar de esa manera, número 1, tiene que tener certidumbre de tu salvación. Y número 2, tiene que verdaderamente creer lo que la palabra dice, que ojos humanos no han visto ni oídos han oído lo que Dios ha preparado para aquellos que le conocen. Número 5, otro de los acuerdos, aparece en esta gráfica, los resultados finales de su retorno. Hay un juicio, no hay duda. Nosotros podemos estar en desacuerdo en cuándo es que el juicio va a ocurrir, si el juicio que va a ocurrir es creyentes e incrédulos como en el mismo retorno, o si unos reciben juicio para recompensa primero y otro después, pero todo el mundo entiende que hay un juicio de los incrédulos. Ahí están los pasajes, Mateo 13 del 40 al 43 y luego 47 al 50, Hebreos 9, 27, Apocalipsis 20, 11 al 15. Hebreos 9 nos habla de qué cosa, de que al hombre le ha sido asignado morir una vez y luego el juicio. La mayoría de los evangélicos
creemos que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. En otras palabras, aquí, en este planeta, vamos a vivir, por lo menos por un tiempo. Pero es una renovación de la creación. Es lo que nosotros llamamos el milenio, que otros no lo creen porque piensan que ya estamos en el milenio, pero todavía ellos creen que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:11 nos habla de eso. De manera que nosotros, aunque haya un rapto, esperamos regresar y ocupar esta tierra otra vez. La tierra será llena de su gloria, como escuché a alguien orar en el día de hoy. Entonces, Cristo habla de que los creyentes serán recompensados. Lo habla en varios pasajes. Escucha en Mateo 16:27, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Ya hemos leído eso de otro pasaje. Y ahora aquí hay otros pasajes en Marcos, en 2 de Corintios, en Apocalipsis, donde Cristo habla de que Él trae su recompensa y que lo hará según sus obras. Mira este texto donde claramente Él habla de esa recompensa. Apocalipsis 22:7, 22:12, 22:20. Entonces, 22:7. Por tanto, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa, ahí está, está conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. De nuevo, el énfasis en el deseo, en el anhelo, ven, yo vengo pronto, sí, ven, acabo de llegar, y la promesa de que Él traerá consigo su recompensa. Ahora, también hay acuerdo entre la gran mayoría de que en la palabra de Dios, el retorno de Cristo es usado para motivar mi vida de piedad. No es para motivar mi apatía. Bueno, Él viene, hay que esperarlo, no sabemos. No, yo debiera, en virtud de su retorno, yo debiera vivir con una gran santidad. Eso es lo que Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, del 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que han en ella serán quemadas. Habrá un cielo nuevo, habrá una nueva tierra, pero no es esta que es la que estamos viviendo. Puesto en vista de, ya que todas estas cosas han de ser destruidas, de esta manera, escucha, ¿qué clase de persona no deben ser ustedes? En santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del Señor, o la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. El apóstol Pedro me está diciendo que hay un carácter piadoso, santo, que yo debiera cultivar en vista de que todas estas cosas van a ser destruidas. Yo creo que el énfasis de Pedro puede ser tomado de dos maneras. Por un lado, oye, hay un juicio y a cada cual se le va a juzgar según sus obras. Y al final, cuando Él venga, ¿qué tú quieres? Tener una vida mediocre ahora y que Él te diga, bueno, a ti te tocó una paleta, por ilustrarlo. O tú no quieres vivir de una manera que el Señor te diga, bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo quiero pensar que nosotros quisiéramos vivir de esa manera, pero eso requiere, de nuevo, el creer estas cosas. Y eso es lo que Pedro está tratando de ayudarnos a entender. Mira cómo Juan Calvino entendió esto, de una motivación, una razón por la que Dios, al inspirar la palabra, usó su segunda venida para motivarnos a la santidad y a la piedad, está aquí. Esto, el hecho de que Cristo viene y que debiéramos vivir en piedad y santidad, ha sido añadido para que los fieles estén siempre velando. Él ahora los sacude de su somnolencia para poder esperar con atención a Cristo, no como las 5 vírgenes que se durmieron, en todo momento. De lo contrario, nos volveríamos inactivos y negligentes, como es generalmente el caso. Porque, ¿cuándo es que la carne se entrega a sí misma? Sino cuando no hay pensamiento de la venida de Cristo cerca. ¿Tú oíste? Juan Calvino dice, yo he observado en mi experiencia, la carne se entrega
a disfrutar de ella cuando el cristiano no tiene un pensamiento, una idea, una creencia de que la venida de Cristo está cerca. Y en cierta medida, yo creo que he podido observar eso. Yo recuerdo en los años 70, yo estaba joven, obviamente, más joven, y había un mover de que Cristo viene, todo un movimiento, Cristo viene, había un letrero por todos sitios, Cristo viene, y como que había cierto, por lo menos los cristianos que yo conocí, con quienes hablé en ese momento, como que había cierto deseo de vivir una vida más o menos como santificada, porque Cristo venía. Y luego como que eso se murió, y luego hemos visto qué le ha pasado a la iglesia en los últimos años. Sí, claro, porque cuando no hay pensamiento de que Cristo viene pronto, es como así, Él viene, pero por ahora déjame disfrutar. Entonces, de acuerdo a Calvino, su venida nos motiva a la piedad y a evitar la apatía, que es exactamente lo que Pedro dice en la segunda carta que te leí, o el texto de la segunda carta. Ahora, déjame hacer algunas observaciones. Wow, el tiempo ha ido pasando. Déjame hacer algunas observaciones en la espera. Es como, ¿y ahora cómo viviremos? Entonces vamos a pensar en algunas cosas. Nosotros tenemos diferentes posiciones escatológicas entre los hermanos. Es posible que aquí mismo hayan diferentes posiciones. Nosotros debemos esperar a Cristo sin dividirnos. O sea, no tiene ningún sentido dividirnos por escatología. ¿Okay? La escatología no forma parte del mensaje del Evangelio. Ahora, antes de que tú quieras relajarte y decir, pues así, déjame parar, me voy a acostar ahora. No forma parte del Evangelio, obviamente, pero es parte de todo el consejo de Dios. Y la palabra de Dios nos instruye a enseñar todo el consejo de Dios, a predicar todo el consejo de Dios. De manera que es parte de mi obligación. Pero yo no tengo que dividirme, porque tú puedes tener una posición escatológica y tú otra, y todavía ser ambos cristianos. Cuando hablamos de escatología no es como soteriología. Soteriología es la doctrina de la salvación. Y tenemos en claro que la salvación es por fe solamente, o por gracia a través de la fe. Bueno, eso sí nos puede llevar a separarnos si tú piensas que la salvación es por obra. De manera que la soteriología es el mensaje del Evangelio, en un sentido. ¿Qué yo quiero decir con eso? El Evangelio es las buenas nuevas de Cristo Jesús para salvar a hombres pecadores a través de su sacrificio en la cruz. Bueno, de eso que habla la soteriología. Eso sí es una doctrina de primer nivel que nos puede llevar a la división, pero no la escatología. Entonces, si nosotros nos dividimos porque tú crees en el milenio y tú no crees en el milenio de la misma forma, eso va a causar más daño que el bien que nosotros podemos crear y ver si permanecemos unidos, estar de acuerdo o en estar en desacuerdo. Entonces yo creo que eso es importante que lo podamos ver. Y sobre todo, tú sabes, estas clases están siendo subidas al internet, y puede ser que te encuentres con personas, con amigos, familiares, que vean una de estas cosas y te digan, yo no estoy de acuerdo con su pastor. No te pelees por eso. Simplemente dile, ok, ¿cuál es tu posición en escatología? Y tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no te pelees por eso. Aquellos que no tienen, en mi observación y la observación de otros, aquellos que no tienen como mucho interés en que Cristo venga, usualmente son cristianos tibios. Yo no estoy diciendo que están viviendo en inmoralidad necesariamente, pero están como viviendo a un nivel mínimo de requerimiento como para pasar el examen. Y en el peor de los casos, viven una vida un tanto carnal. Entonces la escatología importa porque es una doctrina crucial, lo que no es una doctrina que determina si una persona es salva o no es salva. No pone en juego la salvación de nadie. Entonces, cualquiera que sea tu creencia en términos escatológicos, yo sí te recomiendo que cual sea tu posición, sea una posición que tú la hayas, uno, visto en la Biblia, mínimo. Dos, que tú la hayas oído enseñar desde la Biblia. Y no simplemente porque tu pastor y tu iglesia, bueno, eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que yo creo. No, porque no es así. Ahora, puede ser que sea que tu pastor o pastores y tu iglesia enseñen algo, sí, pero tú oíste esa doctrina explicada en tu iglesia, de manera que tú puedas decir, yo la oí diferentes posiciones también, y finalmente yo me quedé con esto. Y eso es importante, la que sea que vaya a terminar siendo tu posición. Lo que tú lees en los periódicos y que si hay calentamiento global o no hay muchas cosas que estamos oyendo recientemente con los anuncios de tratados de paz, oí antes de llegar aquí que aparentemente
la guerra de Ucrania y Rusia va a terminar por medio de una intervención de Trump, etcétera, etcétera. Todo eso, esa no es la forma de estudiar la Biblia. No, pero ya el Señor está llegando. Pero yo tampoco puedo vivir sin saber lo que está pasando. Y a la hora de ver lo que está pasando, yo tengo una Biblia para también decir, ¿esto será o no será? ¿Esto se parece o no se parece? De manera que los acontecimientos del día no determinan cómo yo leo la Biblia. Cómo yo leo la Biblia me ayudan a interpretar los acontecimientos del día. Porque Dios no reveló la escatología bíblica para eruditos. Eso es más, en buen dominicano, demasiado complicado. ¿Pero y qué es eso, señor? O sea, Dios es un elitista, que Él necesita gente con IQ de 180 para que entiendan su escatología. No. Que hay gente que tiene mejor discernimiento y sabiduría que otro. Claro, eso está en la palabra. Que hay gente que puede entenderla y explicarla mejor que otro. Claro, eso está en la palabra. Pero esto no puede ser tan complicado que yo no pueda encontrar a alguien que me lo explique de una manera que yo entienda. Cuando Cristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarían, Él estaba hablando de escatología. Entonces, eso te da una idea de que realmente nosotros tenemos que tener interés en este tema. Lo hablamos una vez, pero lo seguimos remachando, ilustrando y apuntándolo también. Bueno, finalmente llegamos a un tema que mucha gente, no sé si todos querían escuchar. Lamentablemente yo no quiero machucar este tema rápidamente, pero vamos a hacer el intento de cubrir todo lo que podamos cubrir esta noche y ya habrá, cuando lleguemos a ordenar como la cronología de los eventos, ya habrá tiempo para volverlo a visitar otra vez. La palabra rapto como tal no está en la Biblia, en el griego no está. En el griego es arpazo. Entonces rapto no viene de arpazo. Entonces, ¿de dónde viene? Bueno, la palabra rapto viene del latín. ¿Y por qué viene del latín? Porque la primera Biblia que se tradujo del griego a otro idioma, el que fuera, fue el latín. Esa es la Biblia oficial de la Iglesia Católica, la Vulgata, alrededor del año 4, creo que se completó en el año 405 por Jerónimo. Ahí, la palabra que vamos a ver en un rato, en Tesalonicenses, es rapturo, que implica arrebatar, transportar, llevar. Esa es la palabra que da origen a nuestra palabra rapto. Entonces vamos a ver algunas de las bases bíblicas del rapto. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 15. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que se murieron, para que no se entristezcan, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vamos a pensar que Dios viene, que Cristo viene a medianoche hoy. Hay unos que ya murieron, durmieron, eso es un eufemismo, una palabra bonita para no tener que decir lo que se murieron. Entonces, Pablo dice, nosotros los que estemos vivos, cuando Cristo venga, y ahora va a hablar en un momento del arrebato, no nos vamos primero. No, ellos se van primero, no precederemos a los que durmieron. Seguimos leyendo. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, Pablo escribe así porque él no sabe si le iba a pasar en sus tiempos todavía. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados. De ahí viene la palabra raptura. Seremos arrebatados juntamente con ellos, los muertos y luego nosotros, en las nubes, al encuentro con el Señor en el aire. De manera que ahí donde nos juntamos, en el aire, no aquí abajo. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Es extraño, ahí tengo una nota para no olvidarlo, que el texto no menciona el descenso de la iglesia a la tierra. Si el rapto ha de ocurrir al final de la tribulación. En otras palabras, hay personas que creen que no hay rapto antes de la tribulación, sino que vamos a tener una tribulación. Al final, la iglesia es raptada
y que entonces la iglesia desciende inmediatamente. Entonces la anotación es, qué raro, que eso habla de que somos raptados, pero no dice nada de que vamos a descender inmediatamente. Por lo cual nosotros, junto con otros pasajes, entendemos que la razón por la que no habla de que vamos a descender en ese momento es porque el rapto ocurre y nos quedamos ahí 7 años, hasta que la tribulación pase. Volveremos a este tema en otro momento. Entonces, otros pasajes que han sido usados para defender el rapto. 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, eso ha sido interpretado, ¿verdad? Como que la ira venidera, ¿cuál es? Bueno, el juicio de Dios. ¿Y cuál es el juicio de Dios? Bueno, la tribulación. Bueno, entonces otros dicen, sí, pero Dios puede permitir que tú pases por la tribulación y guardarte en medio de la tribulación, como guardó a Noé y a su familia en medio del diluvio. Pudiera ser, no estoy diciendo que ese es un versículo determinante de la posición, pero al mismo tiempo nos hace pensar, bueno, quizás el rapto sí es antes de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la palabra de Dios habla de que el libro de Apocalipsis, con las 7 copas y los 7 sellos y todo lo demás, que ese es el tiempo del desbordamiento de la ira de Dios, la tribulación. Y Pablo dice a los tesalonicenses en 5:9, primera carta, que Dios no nos destinó para ira. Entonces ese verso parecería indicar como que sí puede ser que no, que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Tenemos que seguir montando versículo sobre versículo. Romanos 5:9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. De nuevo, hay otros que dicen, sí, pero ese texto no necesariamente dice que ser salvo de la ira de Dios implica que la iglesia no pasa por la tribulación, sino que no somos condenados. Ok, yo estoy simplemente como dándole la interpretación de diferentes posiciones, pero voy a aterrizar en algún sitio, obviamente, en cuanto a esas posiciones. Primera de Corintios 15, del 51 al 54. Así les digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todo el mundo se va a morir. ¿Por qué, Pablo? No porque algunos lo van a raptar. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Si ocurriera ahora, los muertos se levantan y nosotros les seguimos, pero nosotros somos transformados. Nuestros cuerpos son transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Devorada ha sido la muerte porque los muertos van a resucitar y resulta que de repente los muertos no están muertos. Bueno, ellos no están vivos, no están muertos ahora tampoco porque están en la presencia de Dios, pero en términos físicos, bueno, no están muertos ahora. Pero en ese momento, pues ya la muerte habrá sido derrotada, lo cual fue verdad en Cristo, pero va a ser cierto para todos los hijos de Dios. Y por eso habla de que la muerte ha sido devorada en victoria, con esta victoria. Entonces Pablo dice, yo le digo un misterio. La palabra misterio aparece en el Nuevo Testamento como 21 o 22 veces y en todos los casos habla de algo que no se conocía hasta que llegamos al Nuevo Testamento y es revelado en el Nuevo Testamento. Eso es lo que Pablo dice, por ejemplo, en Efesios 5 cuando habla del matrimonio. Y dice que el matrimonio, Efesios 5 hacia el final, que es como un misterio, el concepto de una sola carne. Y él dice, usa la palabra misterio, dice, pero yo hablo de la unión de Cristo con su iglesia. En otras palabras, el matrimonio era un misterio en cuanto a qué representaba. Representa la unión de Cristo con su iglesia. Ya en el Nuevo Testamento el misterio fue revelado. Entonces ahora aquí están de nuevo las 4 posiciones con relación al rapto. Pero esta no es mi presentación final de estas 4 posiciones. Pero si la menciono ahora y lo mencioné el otro día y la menciono luego, eventualmente se le quedará. Por lo menos yo espero. Vamos a ver cómo resulta eso.
Entonces hay un grupo de personas amileniana. Eso implica, no creen que hay un milenio literal de 1000 años. Piensan que ese milenio está ahora. Esa posición fue introducida en la historia de la iglesia por Agustín. Y entonces Agustín es el teólogo que probablemente más ha influenciado la historia de la iglesia. Juan Calvino fue ampliamente influenciado por Agustín. Es probablemente el teólogo que él más cita en su famoso Institutos de la Religión Cristiana. Y él también adoptó una posición amileniana. Y yo creo que eso es lo que hizo que dentro del movimiento reformado esto se propagara tanto. Ok. Los postmilenialistas creen que ahora mismo estamos en el milenio, pero que la Gran Comisión está avanzando, el mundo se cristianiza, llega una era de oro, y después de esa era de oro Cristo viene, de manera que no hay rapto tampoco. Lo que hay es venida de Cristo. Pero a diferencia del amilenialismo, el amilenialismo no está esperando una era de oro, sino que Cristo vendrá un día, punto. Y ahí arrancamos como con cielo nuevo y tierra nueva. El postmilenialismo sí espera una era de oro. Muchos de los puritanos tuvieron esta posición porque ellos vivieron momentos extraordinarios que le llevaron a pensar, wow, pero si el movimiento cristiano está avanzando tanto, quizá esto va a seguir y copar toda la tierra. No es la posición más favorecida en el día. De hecho, hay pocos postmilenianos hoy en día. Premilenialismo histórico, ¿qué es eso? Bueno, lo que la iglesia ha creído desde el principio. Bueno, ese premilenialismo histórico cree que hay un milenio, literal, 1000 años. Pero cree que la iglesia pasa por el periodo de la tribulación, hay un rapto y un descenso y entramos al milenio. Eso es lo que cree. Y eso fue lo que creyó en realidad la iglesia primitiva. Ahora, hay un tribulacionismo, por así decirlo, posición pretribulacional, y es que el rapto ocurre antes de la tribulación, y esa posición es también premilenial, porque cree que hay un milenio después de la tribulación. Entonces el orden, y ahí es donde eso es lo que nosotros creemos, el orden en esta posición pretribulacional es, hay un rapto, luego lo veremos en gráfica, hay una tribulación de 7 años, Cristo viene con su recompensa, entramos al milenio. Para entrar al milenio, obviamente, hay un juicio. Entonces hay un grupo de personas que sobrevivió la tribulación, que son incrédulos, que también van a experimentar muerte, como tú y yo experimentamos muerte, pero no entran a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, un área X, que la Biblia describe como si fuera el Medio Oriente. Ahí están los creyentes. A esa Nueva Jerusalén no entran aquellos que sobrevivieron la tribulación y quedaron vivos. Entonces es esa posición. Ahora, hay una posición que piensa que el rapto ocurre a mitad de la tribulación. Ahí no hay tantos, pero hay un grupo. En otras palabras, la tribulación comienza 3 años y medio, que no parece como tribulación, hay acuerdos de paz, el mundo comienza como a calmarse, el anticristo es una figura muy popular, tiene mucho arraigo, hay mucha gente que le sigue, engaña a mucha gente porque parece una cosa pero no lo es, y a los 3 años y medio él se voltea, incluso invade lo que es la región de Israel, penetra al templo, ofrece un sacrificio, de esto hemos hablado, vuelve a profanar el templo, y esos segundos 3 años y medio, para completar los 7, es la gran tribulación. Entonces hay algunos que piensan que el rapto ocurre en el medio de esos 7 años de tribulación.